Guatevisión presenta hoy en Un Show con Tuti. Legalmente en Estados Unidos y en Europa, el ciudadano tiene derechos desde que nace, desde que se desprende la mamá. Más que estar a favor del aborto, estamos a favor de la vida, de la vida con calidad. Y estamos a favor de la autonomía de las mujeres. Creo que decir que se está a favor de la vida cuando se está a favor del aborto es una incoherencia, porque aunque sea en una clínica que tenga todos los recursos, aunque sea en un lugar donde no tengan limpieza y todo, el aborto siempre va a ser un aborto. Con ustedes, Tuti Furlan. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Un Show con Tuti. Yo siempre muy contenta de poder llegar hasta sus hogares y platicar todas las noches. Tenemos esta cita y les agradezco acudir puntuales a esta cita. Como siempre, una pequeña reflexión, una frase que leí de Deepak Chopra que dice algo así: todo lo que está sucediendo en este momento en nuestras vidas es producto de algunas decisiones que hemos tomado en el pasado. Ponga atención a ese algo que usted está inconforme en su vida. A lo mejor, y si ponemos atención y hacemos una retrospectiva, nos damos cuenta que hubo decisiones que no tomamos adecuadamente o que no las hemos terminado de tomar incluso, porque efectivamente a veces estamos esperando que llegue algo, pero no nos hemos puesto de corazón a luchar por ese algo. Y esa decisión la hemos postergado o no hemos dado ese paso que tanto necesitamos para poder lograr lo que deseamos. Le dejo la frasecita para que se le quede en la mente y en el corazón y lo analice bien, porque son cosas que decisión tras decisión, momento tras momento, nosotros podemos ir construyendo nuestra vida. Amigos, así empezamos y así inicia Un Show con Tuti. Bienvenidos. Bueno, queridos amigos, vamos a empezar a hablar de un tema que es muy delicado de platicar también, en donde hay diferentes puntos de vista y por eso vamos a empezar desde el lado técnico y es por eso que hemos invitado al doctor Romeo Menéndez. Él es ginecólogo y también politólogo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el doctor Estuardo Carrera, él también es médico ginecólogo y es parte de Provida. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Tuti. Gracias, todo muy bien. Empecemos por aspectos técnicos, doctores, por favor, entendiendo bien el concepto del aborto, porque entiendo que está el aborto como se le conoce y como ha generado la polémica, y el aborto espontáneo. ¿Cuáles son estas diferencias? El espontáneo es aquel que la madre y el padre no hacen nada para que eso suceda, ¿sí? Cuando se dice perdí un bebé. Es espontáneo, es algo que lamentablemente sucede, pero es algo donde el hombre no interviene. El aborto que se va a hablar hoy, pues es el aborto provocado, es donde ya el hombre y la mujer pues ya intervienen para terminar ese embarazo, en cualquier tiempo del embarazo, hasta los 9 meses. Y hay diferentes formas hasta los 9 meses. Sí. Yo sí discrepo en esa definición. A ver, dígame, doctor. A ver, la Organización Mundial de la Salud nos dice: aborto es toda interrupción deliberada del embarazo o espontánea, porque puede haber espontáneo o deliberado, hasta las 22 semanas de gestación. Por debajo de las 22 semanas de gestación se considera un aborto. A partir de las 22 semanas, que es el momento en que potencialmente un feto podría sobrevivir fuera del vientre materno, ya se considera un parto prematuro hasta las 37 semanas. Y de las 37 semanas a las 41 semanas es un embarazo de término. Eso no es aborto, o sea, el aborto llega hasta las 22 semanas. Claro, el aborto es la interrupción de la vida, sí, de las 22 en adelante. No de la vida, del embarazo. Del embarazo. Porque son conceptos diferentes. Muy bien. Yo quisiera tomar en cuenta también la definición de la Organización Mundial de la Salud cuando se refiere al aborto parcial. En Estados Unidos, hasta hace más o menos 6 meses, en algunos estados se hacía el aborto parcial, que es una persona de 8 meses de embarazo, 9 meses de embarazo, y se quedó con problemas, se fue el esposo y se le hace el aborto. Cuando hablamos de aborto, hablamos de un asesinato, de un despedazamiento de un bebé, no importa la etapa del embarazo que sea. Es lo mismo a los 9 meses que a los 3 meses, cuando es provocado. Porque aquí viene también, que no vamos a entrar en porque este es también otra forma, otro punto de vista de verlo, que es el religioso, ¿no? En qué momento realmente empieza la vida. En el momento en el que se une el esperma y el óvulo y empiezan a generar más células. Esto ya es vida, según algunos, esto no es vida, según otros. Científicamente, ¿cómo se ha visto? ¿Cómo se entiende? O sea, es que precisamente ahí está el asunto. Ahí vienen los conceptos que nos da la OMS. Y de hecho, no existen protocolos
avalados por la Organización Mundial de la Salud sobre lo que el doctor Carrera habla del aborto parcial. Eso no existe. Desde el punto de vista ético del ejercicio de la medicina, no existe, no está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Precisamente ellos establecen en sus manuales, en sus protocolos de atención, condiciones específicas bajo las cuales se van a realizar las interrupciones de embarazo con las condiciones sanitarias adecuadas, precisamente para no provocar un daño mayor. Entonces, a la interrupción del embarazo de alguien después de las 22... Es un parto inmaduro o prematuro si llega hasta las 36 semanas y es un parto... Pero con el objetivo de que no vive el bebé, eso entiendo yo. Sí, pero lo que pasa es que ahí sí te habría que tipificarlo de otra manera, como un asesinato, una muerte fetal, o una muerte porque ya es un producto que alcanzó la viabilidad, porque ya podría sobrevivir. Antes de las 22 semanas, eso no es factible. Ya. Hay personas que conocemos que dan su testimonio sin un brazo y que a las 24 o 26 semanas le quisieron hacer un aborto. No le puedo decir está viable, no está viable. Y son personas que le quisieron hacer el aborto, no se lo completaron y están dando su testimonio sin un brazo. Y no son unas, son varias personas. Hay un autor que dice que cada vez que conozco al ser humano, cada vez quiero más a mi perrito, porque es la única especie de la raza de animales en el mundo, el único que razona, que hace eso con su propia especie. Y yo creo que cuando hablamos de aborto provocado, estamos hablando de asesinatos de seres humanos. No importa en qué etapa del embarazo se dio, pero es un asesinato, que quién tiene la culpa, mamá, papá, la sociedad, pero cuando se habla de aborto es una palabra muy pequeña, pero es un asesinato de seres humanos. Sí, doctor. Sí, digamos, yo creo que esa es una consideración de tipo moral, ¿verdad? El aborto provocado tiene muchas aristas y de hecho creo que parte de la discusión debe centrarse precisamente en cuestiones que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad en cuanto a su desarrollo educativo, es decir, el acceso a la educación, específicamente a la educación sexual. Y yo creo que hay cosas en las cuales no podemos ir en controversia. Es decir, yo utilizaría lo que se llama ese consenso entrecruzado de cosas en las cuales, cosas mínimas en las cuales podemos estar de acuerdo. Y no se trata simplemente de estar, como quien dice, a favor o en contra del aborto. Es un tema que es muy, muy complejo y es por eso que vamos a tratar de en una hora, yo sé que va a ser imposible ya de entradita, de poder plantear tantos temas que van alrededor del aborto. Si bien el aborto lo entendemos y lo vemos como una sola cosa, tiene alrededor muchos otros factores que influyen, que tienen que ver, que ha pasado y a futuro para la vida de ese bebé, si es bebé o no es bebé, según los diferentes puntos de vista. Vamos a tratar, insisto, de empezar un diálogo sobre este tema tan complicado del aborto. Yo quiero agradecerles, doctores, y les pido que se queden con nosotros para seguir dialogando de los diferentes puntos de vista que existen alrededor de este tema. Usted lo invito a que nos escriba desde ya en redes sociales, por favor, y continuamos con más después de la pausa. Al volver. Las razones por las que una mujer decide interrumpir un embarazo es porque se encuentra ante un embarazo que es no deseado.